Dialogando con el padre Raúl Sánchez, como en un video anterior que realicé, hablaba de que es necesario hoy en día, desafortunadamente, hacer apologética católica dentro de la misma Iglesia Católica. Y voy a explicar el por qué. Es que esto es necesario explicarlo porque hay gente que a veces como que no capta todavía la idea. Nuestra misión como católicos es pues cumplir aquel mandato que nos da el Señor Jesucristo, concretamente en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 en su versículo del 18 al 20. Ir a evangelizar y a enseñar a cumplir lo que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado. Nuestra tarea es ingente, grande, enorme, y ya llevamos 2000 años ejerciendo esa tarea evangelizadora. Por eso hay cultura cristiana, hay evangelización, hay evangelio, hay iglesias, hay doctrina, hay enseñanza, ¿no? En estos países donde estamos nosotros, el contexto norteamericano, el contexto latinoamericano, y todo eso empezó por allá en tierras del Medio Oriente. O sea que sí se ha venido desarrollando, ¿no?, todo un trabajo de evangelización. Pues bien, y ese trabajo de evangelización pues tiene unas características bien importantes, que es predicar el Evangelio, es decir, la buena noticia. Pero ¿cuándo es que viene uno a utilizar la apologética católica dentro de la misma Iglesia Católica? Por ejemplo, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de la moral familiar, la moral matrimonial. Eso el Señor lo enseñó, ¿no? De hecho, cuando leemos las cartas de Pablo respecto al marido o a la mujer, frente a los hijos, la familia, la unidad, y hace una comparación de ese cuerpo, ¿no?, de Cristo, el cuerpo de la Iglesia, que se une a Cristo, que es su esposo, pues hace una comparación con el matrimonio, el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas, pues Pablo toma toda la realidad que Cristo pues dejó a su iglesia. Recuerde que Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Pablo empezó a ejercitar su acción evangelizadora, su acción, ¿no?, de predicador, ¿no?, precisamente por toda esa enseñanza que había recibido de la iglesia por parte de los apóstoles. Pues bien, y entonces vamos a anunciar el Evangelio, la buena noticia. Vamos a hablar del matrimonio, ¿no? Y entonces empieza uno a decir, desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. Y resulta que hay que utilizar apologética católica hoy porque hay algunos que dicen, no, espérese, eso ya no vale. ¿Cómo así? No, hoy es hombre con hombre y mujer con mujer. Y valen 3 contra 3, 2 contra 4, y si tú eres bisexual o eres transexual o lo que tú quieras, todo eso vale, ¿no? Entonces uno dice, pero espera un segundo, ¿no fue desde el principio que Dios creó a hombre y mujer, ¿no? Y dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Eso hay que enseñarlo, eso es doctrina católica, eso el Señor Dios lo enseñó. Pero ahora nos está mostrando otro evangelio, no, que eso no es así, que Dios en su infinita misericordia también permite que hombre esté con hombre y que mujer con mujer. Por eso esas cartas de Pablo a los Corintios, donde dice que no entra al reino de los cielos aquellos que practican relaciones sexuales prohibidas, o sean afeminados, o sean homosexuales, o borrachos, o adúlteros, ese texto no hay que tocarlo. Ese texto de la Biblia hay que arrancarlo de ahí, hay que arrancar esa página. Lo mismo que hay que arrancar la página que desde un principio creó Dios, hombre y mujer. Ya está entendiendo por qué hay que utilizar apologética católica dentro de la misma Iglesia Católica, porque esos que dicen que hombre con hombre y mujer con mujer vale, son mismos personas de la Iglesia Católica. Claro, sacerdotes. Tenemos a un obispo Vera, por allá en México. Tenemos a un James Martin y a otros que ahorita no los quiero enunciar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo de gente? Pues hay que utilizar la apologética católica dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, padrecito, mire, no hable esas cosas, hombre, hable del amor del Señor, de la evangelización, venimos a hablar de la buena noticia. Y yo, ¿de qué estoy hablando? De la buena noticia, del valor matrimonial, del valor de la pareja,
¿no? De la fidelidad, del respeto mutuo dentro de la relación matrimonial, el cuidado de los hijos, ¿no? Ahorita nos presentan otro evangelio y hay que uno quedarse callado, porque es que no está evangelizando, padre, no está evangelizando. No, lo que pasa es que la evangelización, ¿en qué se convirtió? Empiece usted a preguntarse en qué se convirtió la evangelización. Mi tarea como evangelizador, por ejemplo, en el renglón familiar, en el renglón de la moral familiar, es hablar de que de un principio los creó Dios, hombre y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y empezar a presentar los elementos y bases fundamentales para que se consolide y se estructure de mejor forma una relación matrimonial, un matrimonio. Vienen los hijos, viene la fidelidad, vienen situaciones profundas dentro del matrimonio, problemas, cosas que hay que saber manejar. Entonces que hay que evangelizar, hay que mostrar la buena noticia del Señor, que trabaja con la pareja, que trabaja en el matrimonio, que trabaja ¿para qué? Para que la vida se dé, ¿no? Pero ¿cómo trabajamos el mensaje de evangelización frente a una realidad homosexual? ¿Los vamos a condenar? ¿Les vamos a dar garrote? No, hay que enseñar lo que enseña la Iglesia Católica frente a esta parte, ¿no? Es una situación muy difícil para aquellas personas que tienen esta inclinación al mismo sexo. Sin embargo, la Iglesia los acoge, los respeta, los valora. No va a existir ningún tipo de discriminación frente a ellos, pero se les invita también a la castidad, como cualquier soltero heterosexual. Entonces, aquí vemos que la evangelización entonces simplemente se está cerrando o se está concentrando a hay que ser misericordioso, hay que perdonar, hay que amar, hay que guardar silencio. No, el Señor no nos manda a guardar silencio, el Señor nos manda a hablar, el Señor nos manda a predicar y a enseñar, con la palabra y con testimonio de vida. Así de sencillo, simple. Yo voy a dar testimonio de vida, no voy a hablar del evangelio, voy a dar testimonio de vida. Entonces, que Juan o una persona dar testimonio de vida. Juan se mete con Carlos y el hogar maravilloso, nunca pelean, nunca gritan, nunca se ofenden, van al supermercado juntos, van al cine juntos, adoptaron 2 niños, una niña y un niño, les dan un hogar estupendo, tienen buena posición económica, disfrutan, van al parque, lo llevan a la escuela, lo llevan al médico, etcétera, etcétera. Entonces se pregunta uno, o mucha gente preguntará, mire, a esta pareja, 2 hombres y perfectamente un hogar hermoso, bonito. Yo sí conozco muchas parejas que católicas, hombre y mujer, y están de pelotera y de garrotera, y se insultan y ya los hijos se fueron y bueno. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se va por el lado de la decepción? ¿Por qué no demuestran los matrimonios bonitos católicos que hay? Aquí yo pregunto una cosa, ¿el Señor creó hombre y mujer? Sí. Porque hay humanidad. Porque solamente la humanidad puede venir de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, tratar de unir algo que no va a generar humanidad, entonces usted se va preguntando qué es lo que están buscando entonces. ¿Y por qué tanta apología a la homosexualidad? ¿Y por qué tanta apología a la ideología de género? ¿Y por qué tanta apología a todas estas situaciones feministas recalcitrantes? ¿Por qué tanto eso? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿El evangelio de la misericordia o el evangelio de la alcahuetería? ¿El evangelio del amor de Dios o el evangelio de la aceptación simplemente? ¿Estamos evangelizando al pueblo de Dios para que conozca la verdad de Cristo Jesús? ¿O estamos predicando el evangelio para un evangelio distinto al que mismo Cristo nos enseñó para engañar al pueblo de Dios y meterlo en la mentira del maligno? ¿Es lo que estamos haciendo? No, se predica la verdad del Señor, se predica el evangelio, se predica la doctrina y se predica lo que el Señor nos mandó a predicar y a enseñar lo que Él mismo nos enseñó. Porque Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, como termina ese evangelio de Mateo, capítulo 28, en su versículo 20. O sea que no tengamos miedo, sigamos evangelizando porque la tarea es ardua. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.